Buenas tardes, Dios les bendiga. Hoy, como todos los martes, tenemos nuestro estudio bíblico. Vamos a estar viendo el Evangelio según San Juan, el capítulo 6. Así que desde ahora le pido pues vaya buscando y vamos a estar orando para iniciar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permite compartir. Te pedimos, Señor, que tú nos hables y nos ayudes a comprender la grandeza y los misterios de tu palabra. Gracias, Señor. Amén. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 6 de Juan, aparecen dos de los milagros más emblemáticos de Jesús. El primero es la multiplicación de los panes y los peces, y el segundo es Jesús caminando sobre las aguas, sobre el mar, en medio de la tempestad. Y vamos a tratar de condensar este estudio para poder ver las partes importantes, lo esencial del capítulo 6 en este tiempo que vamos a compartir. El capítulo 6 inicia con la alimentación de los 5,000. Dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud. Dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? La Biblia aclara que Jesús ya sabía lo que él iba a hacer y que esto lo hacía para probar a Felipe. Y casi todos conocemos este texto, así que voy a saltarme un poco para irme a la parte final de esta escena. En el versículo 12: y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Ninguno de los milagros, de las señales que hizo Jesús, fueron hechos al azar. Todos tenían un propósito, todos tenían una enseñanza, todos tenían una conexión, inclusive con el Antiguo Testamento. Entonces vemos, por ejemplo, aquí dice que aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ellos vieron que Jesús multiplicó los panes, se acordaron de una vez del maná en el desierto, de cómo Dios alimentó al pueblo por 40 años enviando maná en el desierto. Y también recordaron la frase que el Señor decía que iba a enviar un profeta como Moisés y que a él debían escuchar. Para ellos ese era el Mesías, el enviado de Dios, que los iba a liberar del yugo de esclavitud que tenían con los romanos, del Imperio Romano, que iba a traer gloria al pueblo de Israel como había sido con el rey David. Entonces ellos dicen: este es el profeta, y querían cogerlo, dice, entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey. Esto es lo que ellos entendieron y es lo que nosotros debemos ver aquí. La señal de los panes y los peces era una señal que hablaba de la divinidad de Jesús y de la elección de él como el profeta que Dios había mandado al pueblo de Israel. Sin embargo, ellos entendieron solo la mitad del asunto. Y yo quiero en este momento hacer un alto para explicarle algo. Cuando nosotros leemos la Biblia, debemos procurar enfocarnos en cómo Dios ve las cosas, cómo Dios hace las cosas, de tal manera que podamos entender lo que Dios está diciendo y haciendo. Estas personas no entendieron
entendieron solo la mitad, entendieron que Jesús era el profeta, porque ciertamente Jesús era el profeta, pero vieron en él un profeta diferente al que él era, porque tenían su mente en las cosas terrenales. Y Jesús no estaba enfocado en cosas terrenales, sino en lo que Dios le había dado que hiciera. Cuando usted lee la Biblia, cuando Dios debe procurar tratar de entender lo que Dios está diciendo. Una clave es que también debemos conocer lo que dice el Antiguo Testamento, porque si no supiéramos que el Antiguo Testamento habla del profeta que había de venir, si no supiéramos que el Antiguo Testamento habla del maná, no podríamos entender lo que está ocurriendo en esta escena. Ahora, sigue el texto, dice que al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con gran viento y soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo, mas él dijo: yo soy, no temas. La expresión yo soy aquí tiene también un significado. Nosotros vemos el milagro de que Jesús caminó sobre el mar. Y definitivamente, si nosotros vemos a alguien caminando sobre el mar, todos vamos a quedar así como con los ojos pelados y asombrados, porque ¿quién puede caminar sobre el mar? Y sobre todo en medio de una tormenta. Y así estaban los discípulos. Pero la expresión yo soy es una expresión que conecta a Jesús con Dios. Dios es el gran yo soy. Jehová es el gran yo soy. Y Jesús estaba diciendo: yo soy el que tiene autoridad sobre los mares. Yo soy el que camina sobre las aguas. Yo soy el que creó todas las cosas. No se preocupen. Yo estoy aquí. Yo soy. No hay nada que les pueda suceder. Jesús, la gente, que es lo que sigue, en la mañana se levanta y van al lugar donde Jesús le había repartido los 5 panes y los 2 peces entre 5,000 hombres, y no encuentran a Jesús, y ellos vieron que Jesús no se había ido en ninguna barca. Pero como decimos nosotros, 2 y 2 son 4. Si no está aquí, tiene que estar al otro lado. No sabemos cómo se fue, pero para allá se fue. Así que se montaron en las barcas y cruzaron al otro lado a buscar a Jesús. Y en el versículo 25 dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Escuche la respuesta de Jesús. De cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Jesús le está diciendo a ellos, no es que le esté diciendo hambrientos, porque así suena, como que ustedes son unos hambrientos. En realidad Jesús lo que le está diciendo a ellos: ustedes tienen las cosas puestas, las ojos puestas en las cosas de la tierra, y tienen que levantar la mirada y buscar las cosas de Dios, buscar lo que Dios les está dando, lo que Dios les está enseñando, buscar a Dios. Entonces Jesús le dice: trabajen no por la comida que perece. Ahora, Jesús no está diciendo a la gente que no debe trabajar para el sustento de su casa, sino que nuestro enfoque en todo lo que hacemos debe ser en las cosas de Dios. Aun cuando yo estoy trabajando secularmente, en ese trabajo yo debo estar con mi mente y corazón conectados con Dios para servir a Dios en ese trabajo. Si estoy en la iglesia, si estoy jugando, donde quiera que yo esté, mi esfuerzo debe ser concentrado para darle a Dios siempre la gloria. Eso es trabajar por la vida, la comida que a vida eterna permanece. Y dice: la cual el Hijo del Hombre os dará. ¿Cuándo? Cuando creamos en Él, cuando creamos en Jesús. Entonces, yo veo en este lugar la hipocresía de la gente. Dice: entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, creer en Jesús es hacer la obra de Dios. Cuando nosotros creemos en Jesús,
Cuando nosotros creemos que Él vino, que Él es Dios, que es el Hijo de Dios, que fue crucificado en la cruz, que resucitó, que está sentado a la derecha del Padre, que Él va a venir, entonces ya nosotros no vivimos de cualquier manera. Nosotros vivimos para agradar a Dios. Entonces dedicamos, usted se puede dar cuenta de la diferencia entre alguien que cree en Dios y alguien que no cree en Dios. O sea, alguien que dice creer en Dios y alguien que en verdad cree en Dios. La persona que en verdad cree en Dios, en su corazón está ardiendo por servir a Dios, por agradar a Dios. La persona que no cree en Dios está siempre con sus ojos puestos en las cosas de la tierra. Aún cuando esa persona, usted puede verla, hay personas que son muy buenas, son dadivosas, son como seres humanos, hacen cosas buenas, pero siempre la hacen porque eso me hace sentir bien y no lo hacen para agradar a Dios. Entonces, eso marca la diferencia. Cuando uno cree en Dios, la pasión de uno es Dios. Entonces, Jesús le dice a ellos, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, ellos le preguntan, y aquí es donde yo le digo la hipocresía, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué cosas, qué obra haces? Entonces, miren, ellos mismos declaran que han visto la obra que Él hizo. Porque ellos dicen, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. ¿Por qué no pensaron en otra señal? Porque se estaban acordando del pan que comieron el día anterior. Ellos habían visto la señal, pero Jesús le dice a ellos, ustedes no están aquí porque vieron la señal, sino porque les di de comer, y ellos están confirmando lo que Jesús le acababa de decir. Ahora Jesús le dice, de cierto digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. La gente puede comer todo el pan aquí en la tierra que quiera. Puede tener dietas para vivir más, puede hartarse para vivir menos. El final es el mismo. Unos mueren antes, otros mueren después. Pero Jesús es vida eterna para cada uno de nosotros. Comer el pan del cielo es creer en Jesús. El énfasis aquí va a estar siempre en lo mismo. Hay que creer en Jesús. Ahora, Jesús le dice, yo soy el pan de vida. Y quiero que usted escuche y preste atención muy bien a esta frase. Porque esta frase, para mí, es la frase central de toda, aunque él la repite en otras maneras más adelante, esta es la frase central. Dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué significa esto? Eso dice, el que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Las dos expresiones al final son lo mismo. El ir a Jesús, nadie va a Jesús si no cree en Él primero. Hay que creer en Jesús para acercarse a Jesús. Entonces, Jesús dice, el que a mí viene, ¿de qué está hablando? Del que está creyendo en Él. No está hablando del que, por ejemplo, en ese momento, ellos fueron a donde estaba Jesús, pero no con el corazón correcto, no con las intenciones correctas, no con el pensamiento correcto. Jesús está hablando de que en mí cree como Señor, el que en mí cree como Salvador. Ese no tendrá hambre jamás. Y está hablando de no tener hambre espiritual. Está hablando de que, ¿cómo se manifiesta eso? Por ejemplo, este es un momento adecuado para explicar esto. Porque aún ya después de varios meses que tenemos con este asunto y de que hay cierta estabilidad con el asunto del COVID, hay mucha gente que tiene miedo. Pero el que está confiando en Jesús no tiene miedo, está tranquilo, está confiado. ¿Tengo trabajo? No tengo trabajo. Hay plata, hay plata, hay comida, no hay comida. No importa. Dios está con nosotros, no importa lo que pase. No hay una preocupación en el que cree en Jesús, en el que se acerca a Jesús, no está preocupado. Por ahí escucho muchas cosas y algunos creen que porque uno obedece los lineamientos del gobierno es porque tiene miedo. No, uno no está en casa porque uno tenga miedo. Yo no tengo miedo a contagiarme. Yo no tengo miedo a salir tampoco.
Yo simple y sencillamente estoy haciendo lo que la Biblia me dice que haga. Estoy en mi casa, estoy en paz, si tengo que salir salgo, si no tengo que salir no salgo. Y cuando me den, el gobierno diga ya pueden abrir las iglesias, yo voy a correr a Huile. Mi esposa y yo vamos a correr a Huile para empezar a hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Y no crean, cuando el gobierno abra las puertas para que vayamos, para que podamos movernos, no es porque el COVID ya desapareció. El COVID va a seguir. Hay gente que ya está saliendo a trabajar y el COVID está ahí. Todavía ayer anunciaron que habían 120 nuevos contagiados, por ejemplo. No sé cuántos dirán hoy. Pero nosotros no tenemos miedo. No es por miedo que estamos en casa. Jesús le dice a ellos, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creen. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Esto es una seguridad que nosotros tenemos en Cristo. Si usted realmente vuelve su corazón a Él y usted se acerca a Él, yo, cualquiera persona se acerca a Cristo, Jesús dice, ven, yo te recibo. Dice, todo el que al Padre me da. Jesús dice que nadie puede llegar a Él si el Padre no lo lleva. Es el Padre el que nos convence y el que nos guía y que nos muestra y nos enseña el camino a Cristo. Jesús dice que Él descendió para hacer la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre, dice, es que de todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Si usted es de Cristo, si yo soy de Cristo. Si usted es de Cristo, espero que así sea, y si no, le invito a que tome la decisión hoy. Dice el Señor que usted no se va a perder, que en el día postrero Él le va a resucitar. Si usted muere mañana, o dentro de un año, dentro de 20 años, no importa. Va a venir un día postrero en que el Señor Jesús le va a resucitar. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La clave aquí es creer. Cuando Jesús dice el que a mí viene, está hablando del que cree. Y el que en mí cree, obviamente está hablando del que cree. La clave aquí es creer. Y creer no es como nuestro pensamiento, el pensamiento oriental y el pensamiento occidental son diametralmente opuestos. El occidental piensa, yo creo, yo creo que las hojas son verdes. Sí, pero las hojas están por allá. El oriental piensa, yo sé que las hojas son verdes. O sea, yo las estoy viendo, es como si las estuviera tocando y las tuviera enfrente. La forma en que ellos hablan y se expresan en su mente es muy real, la de nosotros es muy abstracta. Y tenemos que entender que cuando Jesús habla de creer, es porque al creer yo en Jesús, esto produce un cambio en mi vida, de manera que yo empiezo a vivir y lo que yo creo se refleja en mi manera de vivir. Por eso es que la Biblia dice allá en Corintios que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Porque la fe en Jesús produce en nosotros un cambio de actitud total. Los judíos no entendían esto y empezaron a murmurar y a pensar, no es este el hijo del carpintero y otras cosas, porque ellos no podían comprender que el que tenían enfrente era el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado enfrente de ellos. Entonces Jesús le dice en el versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Dios tiene una manera interesante de ser. Nosotros los cristianos sabemos con toda certeza y con toda seguridad que nuestro Dios es uno, pero son tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Y que el que sean uno tiene que ver con la forma en que ellos actúan. No hay diferencia ni hay separación en el pensamiento de Jesús con referencia al Padre, ni hay separación en el pensamiento del Padre con referencia a Jesús. El Espíritu Santo, el Padre y Jesús trabajan coordinadamente, y aunque cada uno tiene su propio pensamiento, ellos coordinan todo lo que hacen y están de acuerdo en todo lo que hacen. Son individuales, pero son uno en cuanto a pensamiento, en cuanto a actitud, en cuanto a ejecución. Actúan como uno solo, de manera que no hay diferencia en la forma en que Jesús actúa y en la forma en que actúa el Padre. En el 47 dice: de cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Entonces, el acercarnos a Jesús con fe es lo que marca toda la diferencia. Jesús está tratando de explicarle esto a los judíos, pero ellos, por tener su mente en las cosas terrenales, no pueden captar esto. Pero yo le invito a usted que empiece a elevar su pensamiento a la manera en que Dios piensa, a la manera en que Dios actúa. Jesús sigue diciendo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Dice: entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Como ya les decía, si usted tiene un pensamiento enfocado en las cosas de la tierra, no puede entender esto. Y si estuviéramos ahí, no lo hubiéramos podido entender en el momento, porque Jesús estaba hablando de la crucifixión, estaba hablando de su muerte, está hablando, dice, mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Está hablando de la crucifixión. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Esto no es una referencia a la Santa Cena. En la Santa Cena nosotros lo que comemos son símbolos de la carne y la sangre de Jesús. Pero no estamos comiendo la sangre, no estamos comiendo la carne literalmente de Jesús, ni la sangre como dicen algunos por allí. No se puede hacer eso. Es como si Jesús estuviera siendo crucificado imagínense, estaremos crucificando a Jesús 12 veces al año, nosotros los evangélicos que celebramos la Santa Cena una vez por mes. La Biblia dice que Él murió una vez y para siempre. Ese sacrificio no se va a repetir nunca más. Ya Él pagó con su sangre. Esto no tiene nada que ver con la Santa Cena. Estamos hablando de la fe en Él, de la fe en el sacrificio que Él hizo y del cambio que ese sacrificio produce en nuestras vidas. Entonces, dice la palabra en el versículo 60, al oír muchos de sus discípulos, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Esto os ofende? Yo a veces escucho a la gente hablando de Jesús como una persona que todo lo hablaba tierno, que Él era suave con la gente, como que ya, si fuera en este caso, muchachos, no se ofendan. A veces hay gente, pastores y gente preocupada por los que se van de la iglesia, los que se quedan en la iglesia. A Jesús no le preocupaba eso. No vino a hacer una
recolección de gente para hacer un grupo grande. Él vino a enseñarnos la verdad. Y el que quiere escuchar la verdad se queda con Jesús. No importa qué tan duro suene. El que escucha la palabra de Jesús y quiere realmente seguirle, se queda y escucha la verdad y se mantiene en la verdad. Jesús les dio a sus discípulos, Él no les dio a ustedes, ay, miren, no se vayan, miren que lo que estoy diciendo, no trató de excusarse, no. Él simple y sencillamente le dijo a ustedes, o aceptan esto, o ahí está la puerta, por decirlo de otra manera. Entonces, Jesús le sigue diciendo a sus discípulos, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Mire, cuando una persona deja los caminos del Señor, o cuando una persona no recibe a Cristo, es sencillamente porque no ha escuchado al Padre, está ignorando al Padre. El que no acepta a Jesús, Jesús lo dijo claramente, el que no me recibe a mí no recibe al que me envió. Y es que el mismo Padre está por medio del Espíritu convenciendo al mundo de que se vuelvan a Jesús, de que Jesús es el camino. Si una persona no puede comprender esto, la verdad es que no sé qué hacer, porque esta es la clave. Sin esto nadie puede alcanzar salvación. Entonces dice la Biblia que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces Jesús se vuelve a los 12 que estaban ahí y dice, ¿quieren acaso irse también ustedes? Y aquí vemos esta maravillosa frase de Pedro, que siempre tenía sus altas y sus bajas, y en esta estaba así como por allá arriba por las nubes. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la convicción que todos nosotros tenemos que tener. Aquí es donde vemos que Pedro estaba comiendo la carne de Jesús y bebiendo su sangre. Él estaba creyendo. Y mire, esto de que fe ciega, Dios no quiere que tengamos una fe ciega. La Biblia dice en el mismo libro de Juan, en el capítulo 4, que los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso? Significa que aparte de orarle de corazón, como decimos en panameño, también le adoramos con el entendimiento, sabiendo en realidad quién es Dios. No es una fe ciega. A veces nosotros nos enfocamos en cosas, en situaciones. Por ejemplo, cuando Jesús se aparece a los discípulos, que no está Tomás, que después está Tomás, y cuando Tomás se entera que se apareció Jesús, dice, si yo no viere la marca de sus clavos y metiere mi dedo, entonces todo el mundo dice que Santo Tomás era incrédulo, pero no nos damos cuenta que los otros discípulos fueron igualmente incrédulos, que ninguno de ellos creyó cuando se los dijo María. Es más, vinieron otros y le estaban diciendo y tampoco lo creían. Ellos creyeron cuando vieron a Jesús, que le mostró las marcas, porque Jesús nos da prueba de su existencia. Aún hoy existen muchas pruebas de su existencia, y nosotros decidimos si creemos o no creemos. La fe cristiana no es ciega. Todas las demás fe, los musulmanes, los hindúes, todas esas fe son realmente ciegas, porque están creyendo en cosas que no son reales. Pero la fe cristiana no es ciega. Si hay una fe que tiene sustento en esta tierra, es la fe cristiana. Y a veces nosotros los cristianos no nos damos cuenta del peso y del valor de nuestra fe, que realmente tiene un fundamento firme, que se puede probar de muchas maneras. Dios no quiere que usted tenga una fe ciega. Dios no quiere que tengamos una fe ciega. Dios quiere que nosotros creamos
y que le adoremos en espíritu y en verdad. Si Dios quisiera que tuviéramos una fe ciega, Cristo no habría venido. Pero Cristo se hizo hombre, se hizo palpable, se podía ver. Yo me imagino que si se acercaba mucho podías olerlo también, lo podíamos oír, se podía oír. Eso no es una fe ciega, es una fe verdadera. Y este capítulo 6 de Juan nos invita a eso, nos invita a creer en un Dios, un Salvador que es real, que es verdadero. Y yo quiero invitarle a usted a que crea en este Salvador, no en el que le pintan, que se lo ponen así crucificado ahí, que no puede hacer nada. No, la Biblia dice que no te hagas imagen, que no te inclines ante ella ni las honres. Está hablando en espíritu, aquí en el corazón, en lo profundo de mi ser, porque el espíritu es lo más profundo del ser humano. Desde lo profundo de mi ser y con un conocimiento, averigua, lee, estudia, para que tu fe se fortalezca y creas y puedas defenderla en cualquier momento. El apóstol Pedro dice que nosotros debemos estar preparados para dar testimonio de nuestra fe a cualquiera que nos pregunte. Y Jesús está diciendo, crean, yo soy Jesús, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Salvador. Si tú crees en mí, aunque estés muerto, vas a vivir. Jesús es el pan de vida. Si tú quieres comer la carne de Jesús, aquí está. La Biblia dice que Él es la palabra. Si tú estudias las palabras de Jesús, así como estamos haciendo ahora, si empiezas a leer con detenimiento y a pedirle a Dios que te muestre, estarás comiendo la carne de Jesús. Y si por estudiar la palabra de Dios y meterte, empiezas a creer en Él y tu fe cada día se fortalece más, entonces estás bebiendo su sangre. Y cuando tú haces eso, cuando yo hago eso, cuando cualquiera de nosotros hace eso, dice la Biblia, tenemos vida eterna. Quiero invitar a cualquiera de mis hermanos, amigos, si alguno todavía no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, yo te invito a que tomes la decisión ahora. Vamos a poner mi número de celular ahí, pero también nos puedes escribir a las redes, aquí al Facebook. Si quieres que te sigamos, si quieres seguir escuchando, si quieres seguir hablando, si has recibido a Cristo hoy, si tú hoy tomas la decisión, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces te invito a que hoy tomes la decisión, en arrepentimiento le digas a Dios, Señor, yo me arrepiento de haber vivido toda mi vida sin tomarte en cuenta, sin creer en ti, y que decidas a partir de hoy seguirle. Nosotros en la Iglesia Cuadrangular de Huile estamos más que anuentes para ayudarte en tu crecimiento espiritual, para enseñarte lo que sea necesario aprender de la palabra del Señor y llevarte de la mano en este camino junto con nosotros. Toma la decisión ahora. Y como te dije, pues voy a poner mi número de celular ahí para que cualquier cosa puedas comunicarte conmigo. Quiero orar ya para cerrar. Si tiene alguna petición, que la ponga ahí rapidito. Voy a hacer una oración corta y después voy a estar orando por las peticiones. Y entonces, si usted pone su petición ahí, yo voy a orar por eso. Padre, te doy gracias por tu amor, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bendición para nuestra vida. Señor, yo te pido que tú reveles el corazón de las personas que han estado escuchando. Y te ruego, Señor, por la vida de cada uno de ellos. Señor, también por esta persona, pues, que le han dicho que tiene cáncer terminal. Señor, la última palabra siempre la tienes tú.
Y en el nombre de Cristo Jesús te pedimos, Señor, que tú intervengas, Señor, que esta persona con este cáncer terminal, Señor, escuche, oh Dios, tu palabra, que tu palabra es palabra de vida, Señor. Que si no te ha recibido, te reciba como Señor y Salvador de su vida. Pero yo te pido, Señor, también que le des una oportunidad y la sanes de esto, Señor. Que ella pueda ver tu mano poderosa en esto, Señor, y veamos y podamos escuchar, oh Dios, el testimonio de sanidad que tú haces. Gracias, Señor. Amén. Bueno, hermanos y amigos, damos gracias por este tiempo, por la oportunidad que hemos tenido de compartir. Les bendecimos. Déjenme ver si hay alguna. No hay ninguna petición. Bueno, queremos, pero estamos agradecidos porque hoy mi hermana está desde Estados Unidos ahí, Graciela. Saludos a Carla, a Eira, a Maide, a Sonibé, a Joana, a Elena, que son fieles seguidoras, hermanas de la iglesia. Y bueno, que Dios les bendiga. Nos vamos a estar reuniéndonos este jueves por Zoom. Si está interesado en participar, también puede comunicarse con nosotros. Puede escribirme al WhatsApp y le mandamos la invitación para que se una con nosotros al culto de oración que tenemos los jueves a las 5 de la tarde. Ajá. Y bueno, Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos el jueves o el domingo. Si no se conecta con nosotros el jueves, el domingo a las 10 de la mañana. Dios les bendiga.